tardes. Vamos a ver la segunda clase de Administración de Comercio Internacional referente a la cultura. En este caso, soy el profesor, Alejandro Lagunes Padilla, y vamos a seguir hablando de la cultura, pero ahora en el caso de la Unión Europea, la cultura en la Unión Europea. Entonces, pues vamos a hacerlo. La cultura en la Unión Europea se ha hecho muchos tratados y convenios entre los países miembros de la Comunidad Económica Europea para celebrar la diversidad y el patrimonio cultural de Europa. La Unión Europea trabaja para conservar el patrimonio cultural común de Europa y para apoyar y promover las artes y las industrias creativas europeas. Una serie de iniciativas concretas como el Año Europeo del Patrimonio Cultural intenta que esta cultura dinámica y diversa sea accesible para todos. Muchas políticas de la Unión Europea tienen una vertiente cultural como la educación, la investigación, la política social, el desarrollo regional y relaciones exteriores. En el mundo interactivo y globalizado de hoy en día, la creación y promoción de la cultura es inconcebible sin las tecnologías digitales y multimedia. En materia de cultura, la Unión Europea impulsa la colaboración entre políticas con las administraciones nacionales y las organizaciones internacionales. A través de Europa, la Unión Europea apoya el cine, las artes y las industrias creativas europeas para contribuir al empleo y al crecimiento de Europa y abrir nuevas oportunidades, mercados y audiencias internacionales. Las áreas prioritarias de política cultural de la Unión Europea es que cada año se eligen 2 ciudades europeas para ser capitales europeas de la cultura. Eso supone un impulso a la economía local y da protagonismo a los artistas y a la riqueza cultural propia de cada ciudad. La Unión Europea colabora con festividades de cine, exposiciones culturales, conciertos, conferencias, premios y certámenes artísticos en toda Europa. La acción de la Unión en el ámbito de la cultura complementa a la política cultural de los Estados miembros en distintos ámbitos, entre los que cabe citar, por ejemplo, la preservación del patrimonio cultural europeo, la colaboración entre instituciones culturales de distintos países y el fomento de la movilidad de los creadores. El sector cultural también se ve afectado por disposiciones de los tratados que no se refieren explícitamente a la cultura. ¿Cuál es la base jurídica de esta situación cultural? El Tratado de Lisboa concede una gran importancia a la cultura. El preámbulo del Tratado de la Unión Europea se refiere explícitamente a la inspiración en la herencia cultural, religiosa y humanística de Europa. Entre los objetivos clave de la Unión que se especifican en el tratado figura el respeto a la riqueza de la diversidad cultural y lingüística, por la conservación y desarrollo del patrimonio cultural europeo. Según se dispone en el artículo del Tratado del TUE que se hizo en Lisboa, ¿no? Las competencias de la Unión en el ámbito de la cultura consisten en llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar y complementar la acción de los Estados miembros. La Unión debe contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros en el marco del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve el patrimonio cultural común. La actuación de la Unión debe fomentar la cooperación entre los Estados miembros y complementar la acción de estos en la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos. La conservación, la preservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea y el fomento de los intercambios culturales no comerciales y la creación artística y literaria también en el sector audiovisual. La Unión de los Estados miembros también puede fomentar la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales competentes. El respeto y la promoción de la diversidad de las culturas europeas debe tenerse en cuenta al adoptar medidas en virtud de otras disposiciones del tratado. El 22 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una nueva Agenda Europea para la Cultura, que sucede con la Agenda Europea para la Cultura actual, adoptada en 2007, y que continúa definiendo el marco estratégico para la actuación de la Unión del sector cultural. La nueva agenda propone 3 objetivos estratégicos con dimensiones sociales, económicas y exteriores. El número 1, el aprovechamiento del poder de la cultura para la cohesión social y el bienestar. El 2, el apoyar la creatividad basada en la cultura en los ámbitos de la educación y la innovación y el fomento del empleo y el crecimiento. El 3, el refuerzo de las relaciones culturales internacionales. La agenda establece métodos de trabajo reforzados con los Estados miembros, la sociedad civil y los socios internacionales, y se pondrá en práctica mediante un plan de trabajo en materia de cultura que fue adoptada por el Consejo el 27 de noviembre de 2018, hace muy
poco tiempo. Este plan de trabajo en materia de cultura, que es del 2019 al 2022, es lo último que tiene en cuanto a cultura, tiene 5 prioridades: la sostenibilidad en el patrimonio cultural, la cohesión y el bienestar, un ecosistema que apoye a los artistas y a los profesionales de la creatividad y la cultura y los contenidos europeos, la igualdad de género, el refuerzo de las relaciones culturales internacionales. Las prioridades se ponen en práctica en 17 medidas concretas. La comunicación de la Comisión titulada Hacia una estrategia de la Unión Europea para las relaciones culturales internacionales, presentada por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior a mediados del 16, tiene por objetivo fomentar la cooperación cultural entre la Unión y sus países socios y la promoción de un orden mundial basado en la paz, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, el entendimiento mutuo y el respeto de los valores fundamentales. El diálogo intercultural es una prioridad permanente para la Unión. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, esta dimensión cobra aún más importancia. En el ámbito específico de la política cultural, destacan iniciativas como las relativas a la cultura romaní, las ciudades interculturales y el diálogo con la Platform for Intercultural Europe, plataforma para la Europa intercultural. Otras políticas de la Unión que promueven el diálogo intercultural son las relativas al sector audiovisual, el multilingüístico, la juventud, la investigación, la integración y las relaciones exteriores, para mencionar solo algunas. El programa Europa Creativa vigente de 2014 a 2020 cuenta con un presupuesto que asciende a 2.400 millones de euros para el periodo de programación. En este marco se reúnen programas anteriores de la Unión, los programas Media del 2013, el programa Media Mundus del 2011 al 2013 y los programas Cultura del 2000 al 2013. También incluye un subprograma intersectorial consistente en una garantía financiera gestionada por el Fondo de Europa para inversiones, para facilitar a los pequeños operadores el acceso a créditos bancarios. 2. La financiación para el respaldo de estudios, análisis y mejor recogida de datos con miras a mejorar la base empírica de la elaboración de políticas. Luego tenemos un subprograma Cultura para el programa Media, que tiene financiación disponible, proyectos para cooperación transnacional entre organizaciones dedicadas a los sectores cultural y creativo, redes europeas destinadas a ofrecer a los trabajadores de los sectores cultural y creativo experiencias y capacidades específicas, oportunidades de cooperación internacional y nuevas oportunidades, plataformas europeas que facilitan la movilidad y la visibilidad de creadores y artistas, y 4, la traducción literaria. Normalmente, bueno, hay que tomar también en consideración que ahorita hay una gran concentración de migraciones musulmanas que están llegando a Europa y tienen que estar también tomando en cuenta esas culturas para mezclarlas o entrelazarlas con las creencias de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, el 30 de mayo de 2018 la Comisión publicó una propuesta de reglamento que establece el futuro programa Europa Creativa 2021-2027. La propuesta de la Comisión está en consonancia con los objetivos de la nueva Agenda Europea para la Cultura y se basa en la estructura y los logros del programa Europa Creativa vigente. Si bien la Comisión ha propuesto un presupuesto de 1.850.000 millones de euros, el 28 de marzo de 2019 el Parlamento propuso su aumento a un monto mayor. El Consejo está examinando actualmente esta propuesta. Finalmente, la iniciativa de Capitales de Europa de la Cultura es una de las iniciativas culturales de mayor éxito y más conocidas de la Unión. Cada año se designa a 2 ciudades de los 2 Estados miembros de la Unión como capitales europeas de la cultura. Las ciudades son seleccionadas por un comité de expertos independientes sobre la base de un programa cultural que ha de tener una sólida dimensión europea, contar con la participación de personas del lugar de todas las edades y contribuir al desarrollo de la ciudad a largo plazo. Con el tiempo, las capitales europeas de la cultura también han llegado a representar una oportunidad para regenerar ciudades, impulsar su creatividad y mejorar su imagen. Hasta la fecha, más de 40 ciudades han sido designadas Capital Europa de la Cultura. El procedimiento para seleccionar una ciudad se inicia cada 6 años de antelación. Si bien el orden de los Estados miembros que tienen derecho a escoger esta manifestación termina antes y se organiza en 2 fases. Bueno, esto sería a grosso modo los procesos culturales en Europa.
Y pues sin más por el momento, pues yo lo que les dejaría aquí de ejercicio sería que suban un pequeño resumen de este artículo a Google Classroom y se inscriban primero a Google Classroom. Ahí tienen la clave para entrar a Google Classroom y darse de alta, y ahí suban a la información, un resumen, ya sea en Word o en un cuaderno escrito, como ustedes quieran, con fotografía, como ustedes gusten, pero que tienen que subirlo a Google Classroom, ¿no? Entonces, pues esto sería todo para este video de hoy. Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente ocasión.